Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. La humanidad se encuentra flotando en un abismo azabache repleto de caos y destrucción que es nuestro universo. El universo es un lugar muy agresivo, extremadamente agresivo. En menos de una fracción de segundo, una supernova podría aniquilar a todos los planetas que se encuentre a su paso. Pero, paradójicamente, también existe un orden poético en este abismo azabache. Ese orden poético es lo que encontramos en nuestros animales, en la vegetación, en nosotros mismos, en la vida en general, ya sea inteligente o menos inteligente, relativamente, eso entre comillas. La gran pregunta es, ¿cómo en este gran caos del universo puede ordenarse de una forma tan perfecta la materia para que se forme la vida? ¿Hay algo más que no conoce la ciencia? Si existen otras formas de vida en el universo, estas formas de vida también habrán descubierto, por ejemplo, el fuego, la electricidad, los medios de transporte o las ondas de radio para comunicarse. Por estadística y probabilidad, si hay miles de millones de civilizaciones, algunas habrán descubierto métodos muy similares a los que ha descubierto la especie humana para infinidad de cosas. Pero habrán otras civilizaciones extraterrestres que habrán resuelto esos problemas que ha tenido la humanidad de formas muy exóticas y dispares. Por ejemplo, puede que se comuniquen con algo que se aleje mucho a las ondas de radio, o que utilicen algo que no es electricidad, pero a ellos les funciona. A eso me estoy refiriendo. Con esto dicho, nuestros aparatos, los radiotelescopios, podrían estar detectando señales de alguna de estas civilizaciones. Pero el problema viene cuando hemos visto, científicamente, que no estamos captando nada. Y lo que captamos no tiene sentido. No sabemos de dónde vienen las señales tan raras que captan los radiotelescopios. Estas señales tan extrañas que han sido captadas desde hace relativamente poco tiempo son las llamadas FRB, estallidos rápidos de radio. Son todo un misterio. Se basan en señales que duran pocos milisegundos y en ese tiempo se transmite una energía igual o superior a la que contiene nuestro Sol, nuestro astro rey. Fijaos la potencia de las señales. Claro, como duran tan poco, el ser humano no es capaz de estudiarlas, ni siquiera lo más importante, que es el origen de estas señales. ¿Por qué las recibimos y de dónde vienen? ¿Cuál es el emisor? Desde el año 2002 se han detectado más de 70 de estas señales, que podrían ser generadas por inteligencias extraterrestres. Una enorme máquina ultra avanzada, miles de veces más avanzada esa civilización que el ser humano, podría estar encendida en la otra punta del universo, y algunos estallidos de energía de estas máquinas, algunas ondas, llegan con el paso de los miles de años a nuestro planeta. Esa es una de las teorías que intenta explicar de forma científica los FRB, aunque hay muchas otras, más de origen natural, que no acaban convenciendo a los científicos. Entre todas estas FRB, estas 70, hubo una en el año 2015 que fue algo que nadie podía creérselo. Una FRB que se repitió más de 200 veces, la misma, con los mismos patrones de ondulación. Esto no puede ser explicado por un fenómeno natural, o al menos es lo que se creía. La llamada FRB 121102 se repetía constantemente. Se postuló que la repetición se basa en un origen artificial, reforzando la idea de que esta señal proviene de una máquina gigantesca extraterrestre. Lo que pasó fue que, bueno, con el tiempo se propuso de que se trataba de un magnetar, una estrella de neutrones giratoria altamente magnetizada, que se encontraba a 3.000 millones de años luz. Ojo, unas distancias que recorren estas señales
bueno, titánicas, no podemos ni imaginarlo. 3.000 millones de años luz. El tema fue enfriándose con el tiempo, ya que se había propuesto el magnetar y ahí se olvidó la cosa. Y ahora vamos a lo que ha pasado recientemente. Veréis, el radiotelescopio de Canadá, llamado CHIME, ha captado 13 nuevas FRB y una segunda FRB con patrones que se repiten. Esta es muy importante, ya que es la segunda que la humanidad ha captado, y el patrón se ha repetido en una escala de 6 veces. La señal tiene como nombre FRB 180814 y se encuentra su origen a 1500 millones años luz de distancia. Es la mitad de tiempo que la primera FRB que se repetía, pero aún así es extremadamente lejana. Como os decía, se ha detectado en ella 6 pulsos repetidos que han vuelto locos a los científicos. Las FRB normalmente se encuentran en frecuencias superiores a los 1400 MHz, pero estas que ha detectado Canadá, todas se encuentran a una escala inferior, incluso inferior a los 400 MHz, algo que jamás se esperaba de las FRB. Es un dato nuevo que ha puesto en alerta a los científicos para incorporar en sus radiotelescopios nueva tecnología, ya que se esperaba encontrar superior a 1400 y estas son inferiores a ese rango. Por eso tienen que actualizar los radiotelescopios para seguir investigando. Como dato adicional, esos 400 MHz son similares a las televisiones, a las antenas de televisión. Ahí está el espectro en el cual la imagen que llega a nuestros monitores, a nuestros televisores, opera. Podría encerrar datos o información estas señales que han, percibido recientemente Canadá. Eso lo dejamos ahí. Para que os hagáis una idea, vamos a comparar la primera señal que se obtuvo en 1967, que no era FRB, era una señal de un púlsar, con la que ahora están analizando los científicos. Pues esta nueva FRB, que se repite, es 1 billón de veces más potente que la señal de los púlsars de los años 60. Por eso imaginar la cantidad de potencia que encierra esa FRB y viaja por el espacio miles de millones de años. Es una potencia inconmensurable. Por ello, científicos de enorme reputación, como por ejemplo Abraham Loeb, profesor de física de Harvard, o el mítico Michio Kaku, están proponiendo que indudablemente son de origen extraterrestre, o al menos es una de las posibilidades más fuertes que hay ahora mismo para explicar estas FRB. Según estos científicos, esta nueva FRB que se repite podría tratarse de un transmisor extraterrestre de enormes dimensiones, una máquina que envía señales a una vela solar del tamaño de un planeta o de una estrella para moverse por el universo. En ese envío de señales a su propia vela solar se les ha escapado por los bordes una de estas señales 6 veces, y así se podría explicar el patrón de repetición que llega a la Tierra como los residuos energéticos de una máquina gigantesca extraterrestre. Lo interesante aquí es que esto no lo digo yo, lo dicen científicos de enorme reputación, que realmente da un poco de miedo porque esto era impensable hace unas décadas que científicos hablasen de extraterrestres. Ahora cada vez se habla más. Recordar el caso Oumuamua o el caso KIC 8462852, que al final, me lo aprendí de memoria de tanto investigarlo. Lo interesante, y volviendo un poco atrás, es que encontramos que esta nueva FRB que se repite está en rangos inferiores a los 400 MHz, por lo que descarta un magnetar. No se puede volver a dar una explicación de algo natural con patrones tan artificiales. No pueden encajarlo en este gran puzzle porque las piezas tienen esquinas bastante distintas a lo que realmente quieren calzar. Por ello, siempre me gusta pensar que el universo es todo un misterio. Está plagado de sorpresas.
Parece que cada vez estamos más cerca de ese contacto extraterrestre. Puede que alguna civilización ya esté en contacto con nosotros y no nos hayamos dado cuenta. El fenómeno ovni, tal vez, o restos arqueológicos que nos hablan de otra humanidad. Pero aún así, existen posibilidades de otros seres, otras entidades, otras civilizaciones en el universo paralelas a las que nos han visitado posiblemente. Otra cuestión es el por qué no se hacen presentes. Hay un punto muy interesante en la llamada paradoja de Fermi que intenta explicar el por qué no ha habido un contacto, si hay tantos, por qué no los hemos visto. Y el punto dice algo así como que hay seres extraterrestres que tienen miedo de otros mucho más potentes, de otros seres que les pueden causar verdadero terror y que están por encima de los propios extraterrestres. ¿Puede existir algo de eso? Hablamos de potencia extrema con las FRBs, encerrada en milisegundos. ¿Qué máquinas están utilizando estas entidades? Antes de acabar, como sabéis, yo os he propuesto la hipótesis extraterrestre, pero no me gusta cerrarme a nada. Puede que encuentren una solución, como el magnetar, pero esta vez no es un magnetar. Debería ser un objeto exótico nuevo que esté provocando a las FRBs, pero ahora son un total misterio, no se ha podido descifrar. Os dejo aquí toda esta información, todo este programa, espero que hayáis disfrutado y como siempre, el misterio está servido, ahora os toca a vosotros investigar. Desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.